La descripción de la dinámica del ordenamiento jurídico ha iniciado, como era obvio, con la creación de las disposiciones normativas constitucionales. Desde nuestro enfoque, estas disposiciones siguen una secuencia que se inicia con la creación del primer órgano jurídico, el órgano legislativo, para continuar con las disposiciones que crean secuencialmente el primer comportamiento esperado del ordenamiento, que es el comportamiento esperado de prescribir. Describiéndose de este modo la primera asignación de funciones, la función legislativa, la cual es identificada como aquella función dirigida a crear los comportamientos esperados que regulan los aspectos básicos de un ordenamiento jurídico. Por tal razón, la secuencia lógica nos lleva a identificar que el siguiente grupo de disposiciones constitucionales serían aquellas que plantean los límites del ejercicio de la función legislativa a través de la estructuración de los denominados comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir. En el video anterior dijimos que este tipo de comportamientos se dividen en tres tipos de límites. Aquellos dirigidos al momento en que el órgano legislativo identifica el sujeto del comportamiento esperado que va a crear. Aquellos límites dirigidos al momento en que el órgano legislativo identifica la acción del comportamiento esperado que va a crear. Y aquellos límites dirigidos al momento en que el órgano legislativo identifica el objeto del comportamiento esperado que va a crear. De esta manera, describimos a las disposiciones que establecen límites a aquellos momentos en los cuales el órgano legislativo crea los comportamientos esperados dirigidos a los ciudadanos. Pensemos en un código penal, por ejemplo, agrupando en este tipo a los derechos constitucionales. Sin embargo, también dijimos que existía un subtipo adicional, dirigido a organizar las funciones de los restantes órganos jurídicos. Es en este punto que hablaremos de la creación de las disposiciones constitucionales que organizan la estructura del Estado. El punto de partida es el mismo. Estas disposiciones pertenecen al grupo de comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir, dirigidos al órgano legislativo, debido a que también establecen límites para este ámbito de la función legislativa. La secuencia es exactamente la misma debido a que las disposiciones constitucionales establecerán secuencialmente los elementos de las funciones de cada órgano jurídico, o lo que es lo mismo, los comportamientos esperados dirigidos a cada órgano, tal y como ocurrió al momento de crear la función legislativa. De este modo podemos entender también que el ordenamiento jurídico necesita crear a sus propios personajes para desarrollarse, y esto lo hace a través de disposiciones constitucionales que crean a los sujetos. Así se creó al órgano legislativo y así deben crearse a los restantes órganos. A través de esta secuencia incorporamos a las disposiciones que crean a los órganos que ejercen funciones jurisdiccionales, los órganos del Poder Ejecutivo o aquellos órganos autónomos que no pertenecen a ninguno de los tres clásicos poderes del Estado. Estas disposiciones de creación se perciben entonces como límites dirigidos al órgano legislativo debido a que el desarrollo de las disposiciones de organización debe considerar necesariamente a los órganos que han sido creados por disposiciones constitucionales. El órgano legislativo no podría obviarlos o crear formas distintas de organización. En la misma secuencia, existen disposiciones constitucionales que establecen las acciones y el objeto de estas que esperan sean realizadas de parte de los órganos jurídicos creados. De este modo, podemos entender que las disposiciones constitucionales que forman de manera secuencial las funciones asignadas a los órganos jurídicos se perciben en nuestro enfoque como el conjunto de límites dirigidos al órgano legislativo cuando éste emita las disposiciones de organización del aparato estatal. Un ejemplo de este tipo de disposiciones sería aquella disposición que regula la función de los órganos jurisdiccionales. Las disposiciones que crean al sujeto y establecen su acción y objeto y que forman el correspondiente comportamiento esperado de prescribir del órgano jurisdiccional son percibidas en nuestro enfoque como aquellas disposiciones que deben ser tomadas por el órgano legislativo para organizar la función jurisdiccional. Un ejemplo adicional lo encontramos en aquellas disposiciones que establecen el régimen económico del Estado. El establecimiento de un régimen de libre iniciativa privada, por ejemplo, sería percibido en nuestro enfoque como un límite dirigido al órgano legislativo, el cual no podría regular las funciones de algún órgano jurídico o de las personas de una manera tal que se distorsione este límite establecido. De este modo, podemos apreciar cómo el conjunto de disposiciones constitucionales que crean o asignan funciones a los restantes órganos jurídicos, así como aquellos que estructuran la manera en que debe ser organizado el régimen económico del Estado, se agrupan en este segundo subtipo de comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir,
con lo cual el órgano legislativo cuenta con los límites necesarios para iniciar su función de desarrollar el ordenamiento jurídico a través de estas dos vertientes. Visto de este modo, el primer aspecto a cubrir sería el desarrollo de leyes que regulan los aspectos específicos de las funciones de todos los órganos jurídicos, incluyendo el propio reglamento del órgano legislativo. Todas estas disposiciones reflejan la manera en que se regula el nacimiento de las denominadas leyes orgánicas, las cuales son incorporadas en nuestro enfoque sin distorsionar nuestra secuencia unitaria. Luego, las siguientes disposiciones serían aquellas que establecen comportamientos esperados dirigidos a los ciudadanos, y solo nos faltaría una cuestión adicional. Habíamos dicho que el ejercicio de las funciones del órgano legislativo tiene dos procesos esenciales, la acción de pensamiento y la acción de voluntad. Pues bien, todas las disposiciones que hemos descrito regulan hasta el momento el proceso de pensamiento del órgano legislativo, y la acción de voluntad sería regulada por aquellas disposiciones constitucionales que establecen el proceso mediante el cual el órgano legislativo manifiesta su voluntad de emitir una disposición normativa, esto es, un proceso de votación o de publicación de disposiciones. Con este detalle tendríamos completa toda la estructura de las disposiciones constitucionales, identificando que todas están dirigidas a un grupo limitado de acciones: la creación de órganos jurídicos, iniciando por el órgano legislativo, la asignación de la función legislativa, la asignación de las funciones de los restantes órganos, los cuales serían percibidos como disposiciones dirigidas al órgano legislativo que regulan el proceso de creación de leyes orgánicas, la determinación de límites para el proceso de creación de disposiciones dirigidas a los ciudadanos y la determinación del proceso de manifestación de voluntad de creación de las disposiciones del órgano legislativo. De esta manera, contamos con una estructura que describe todas las disposiciones normativas constitucionales, dirigidas todas al órgano legislativo a modo de un conjunto de reglas que regulan el desarrollo del ordenamiento jurídico, el cual sería realizado a través de las correspondientes disposiciones legislativas. Como punto final, debemos recordar que habíamos identificado a la función legislativa como un comportamiento esperado de prescribir, que no suele ser interrelacionado con una consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. Y hasta este punto, los comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir que hemos descrito tampoco cuentan con una interrelación, lo que no sería posible en tanto se relajaría toda la estructura obligacional del ordenamiento jurídico, transformándose en un listado de expectativas sujetas a la buena voluntad del órgano legislativo. Por tal razón, debemos traer a colación nuestra construcción teórica de tipos de comportamientos esperados para entender que los comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir se interrelacionan con los comportamientos esperados de derogar, los cuales cumplen la función de consecuencias jurídicas, formando las primeras normas jurídicas propiamente dichas. Es en este punto que será necesario describir la última secuencia de la estructura que regula la función legislativa, bajo la forma de estructura del órgano de control del ejercicio de esta función, es decir, el órgano de control constitucional. De esto nos ocuparemos en el siguiente video y de este modo terminaríamos la descripción de la estructura completa de la función legislativa.